Cada día que despertamos es un día maravilloso, como dice el Señor en su palabra en Génesis. Él creó los cielos y la tierra para que nosotros podamos disfrutar. Bienvenidos a este nuevo día, este nuevo encuentro con el Señor, donde podamos disfrutar de un instante, de algo nuevo, de algo fresco, de algo que nos renueve, quizás algo que también nos golpee y nos haga ver algo que ha quedado atrás en nuestro camino. Nos cuenta la palabra del Señor que hace muchísimos siglos atrás nacía un niño que no le ocurrió en el mejor momento de la historia, quizás como estamos viviendo en este momento. Era un nene que había tenido una marca para ser asesinado. Se llamaba Moisés. Si lo recordamos por las historias bíblicas, quizás por películas, quizás por los que han ido a algún colegio cristiano de cualquier índole, recuerdan que nos hacen ver la imagen de un niño que lo ponían en una canastita porque lo quería matar Faraón. Lo pusieron en el río Nilo, y la hermana lo iba siguiendo a ver a dónde llegaba esa criatura. Sin embargo, vemos que allí Dios ya lo tenía predestinado. Ese niño fue rescatado de las aguas y fue entrenado adentro de palacio. Muchos años después, algo muy similar pasaba con Jesús. Y cuando Él nace, el emperador quiere matar a todos los niños, porque sabía que venía un Salvador. Para ellos un rey, alguien que iba a destruir el reinado que estaba en ese momento, que era el de Roma. Jesús fue creciendo, pero un poco se habla de cuando era niño. Lo poco que sabemos es que huyeron a Egipto, que luego se encontró con los maestros de la ley cuando era pequeño, y que su vida se transcurrió en un ambiente normal de familia. Tampoco sabemos mucho qué pasó con los padres de él, con María, con José, ni con sus hermanos, como dice la Biblia. Y esto me llevó a buscar, y cada vez que hablo de la niñez me es un tema muy sensible. Y vengo a un pasaje el cual hoy es la cabecera de lo que vamos a charlar. Espero que sea de bendición para tu vida. Realmente a mí me ha golpeado bastante en esta semana mientras lo venía preparando, porque no es fácil hablar de la niñez. Y yo, si estás en este momento, tenés cerca una Biblia, un Nuevo Testamento, te invito a que lo busques en San Marcos, capítulo 10, versículo 13. Son 3 versículos nada más, 4, muy cortitos. Dice: Jesús bendice a los niños. Y dice así la palabra: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo sobre ellos sus manos, los bendecía. Qué maravilla, ¿no? Acá no habla en ningún momento como los testimonios o los milagros anteriores que hacía Jesús. En todos los anteriores les traían enfermos, o él iba caminando y había alguien que necesitaba, o como hemos hablado anteriormente, tocaban su manto, le gritaban rabí, rabí, o le decían Señor, necesitaban un milagro. En este caso, Jesús hizo un parate en su vida. Si vemos el pasaje anterior, venía de hablar de lo que era el casamiento, el divorcio. Posteriormente a este pasaje habla sobre el joven rico, pero él se detuvo un instante en los niños, algo tan golpeado desde siempre en la sociedad. Yo tengo un vaso de agua acá abajo porque sé que cuando cuento el testimonio que les voy a contar ahora, normalmente se me quiebra un poco la garganta. Les voy a hacer un preámbulo de ello. Yo hasta hace 4 años atrás, más o menos, la verdad no quería trabajar más con gente. Estaba saturado, estaba cansado, no quería estar en relación con mucha gente y le pedí al Señor que me diera un trabajo en el cual estuviese solo. Un trabajo de limpieza en un edificio, en un ministerio, en la calle, pero quería estar solo.
Y ese trabajo no salía. Me surge un trabajo en Shell, estuve un tiempo, me traslado a otro empleo gracias a Dios, a uno mejor todavía, que era trabajar en una empresa de La Plata que se llama Mixa, que es de pinturas, siempre trabajando con gente. En Shell trabajaba con 4, en Mixa trabajaba con 20, hasta que un día me llama el que es mi jefe, el dueño de Pimpollo, para trabajar en la empresa. Yo pensé que iba a ser algo sencillo solo, porque él sabía que a mí me gustaba trabajar solo. Y me dice, mira Daniel, necesito a alguien que esté trabajando en el área social, trabajar con la niñez. Como trabajan en esta hermosa congregación con los merenderos y con los comedores. Y en ese momento, lo que yo había pedido al Señor 4 años atrás se estaba transformando en algo totalmente distinto. De golpe empecé a trabajar con 10 merenderos, 20, 30, 40, 50, hoy estamos en más de 70, y no son nada más que 70 lugares, sino que cada lugar nuclea a mucha gente y trabajo con mucha gente y la verdad lo siento como que es un regalo del Señor. Y entre medio de todo esto, conocí a un pastor que tiene un hogar de chicos, se llama Casa Restauración, está en Varela, entrando por Ruta 6. Y él me contaba que cómo empezó su ministerio trabajando con los niños. Él tiene una iglesia en Capital. Y dice que en un evento, yo no recuerdo si fue en una de las campañas del hermano Carlos Anacondia, él estaba parado y decía, Señor, yo te quiero servir. Todavía no era pastor él, yo te quiero servir de alguna manera. Y dice que yo la verdad nunca he tenido una visión, no he cerrado los ojos y he visto una visión, puedo haber tenido algún sueño que Dios permitió que viera algo, pero no he tenido una visión. Y sin embargo el hermano Javier dice que él se había parado, estaba paradito, ahí dice donde estaba toda la gente, le decía, Señor, necesito que me des algo por lo cual yo pueda hacer por vos. Y dice que mientras él estaba con los ojos cerrados, venía un tren de frente. Si lo conocés y me equivoco en algún detalle, corregime con los que estás en tu casa. Dice que él estaba ahí y el tren pasaba delante de él a mucha velocidad y de las ventanitas del tren había muchas manitos extendidas. Dice, y yo lo veía, dice, y el Señor me decía, agarralos. Dice, y yo empecé a agarrar de a una manito y los tiraba para atrás. Los tiraba, y el tiempo pasaba. Y en un momento le digo al Señor, Señor, estoy cansado. Tenía barba, estaba avejentado, ya no era el muchacho de 30 y pico. Le digo, Señor, no puedo más. Y el Señor le dijo, mirá para atrás, Javier. Y él miró para atrás y había cientos de niños, que ya no eran tan niños, sino que habían crecido. Y le dice, esto es lo que tenés que hacer. Y este hermano puso en ese momento un hogar para niños de Juez golpeados, violados, lastimados, abandonados. Y hace varios años que él continuamente está recibiendo bebés y antes de los 4 años esos nenes se van en adopción a hogares cristianos. La verdad, yo quedé conmovido en el alma cuando escuché un trabajo tan finito, trabajar con la niñez, trabajar desde un punto de vista en donde es el más débil. Un adulto puede no tener trabajo, puede no tener salud, pero se puede defender. Una criatura es muy difícil. Como yo escuchaba hace un tiempo atrás, y creo que todos los hemos escuchado, los niños tienen derecho. No me imagino a un niño de 3 años que está siendo golpeado poder levantar un teléfono y llamar a un número telefónico y decir, mis derechos están siendo doblegados, mis derechos están siendo rotos. La verdad, es muy difícil trabajar con niños, es muy doloroso, es muy gratificante también, pero es muy triste. Hoy lo vemos en la sociedad, cómo los niños están siendo usados continuamente. Este pasaje, que es tan cortito en la palabra del Señor, es algo muy pequeño de lo cual se pierde en toda la Biblia, de que Jesús se le acercaron niños, Él los tocó, los bendijo, y estoy totalmente seguro, soy
absoluto en eso, que esos niños no volvieron a hacer lo mismo. Cada vez que el Señor tocaba a alguien, cada vez que el Señor pasaba por algún lugar y su estela de perfume del Espíritu Santo pasaba por ese lugar, algo cambiaba. Y estoy también convencido de que esos niños no dice nada la palabra del Señor, qué pasó con ellos, qué pasó con su familia, qué pasó en algún lugar, no dice nada. Pero seguramente ellos le deben haber contado a sus hijos, a sus nietos, Jesús, el Salvador, ese hombre que murió en la cruz, me tocó un día, me sentó en su falda, oró por mí, me bendijo, me amó, me demostró lo que necesitaba. No sabemos tampoco si esos niños estaban mal, si necesitaban algo, si estaban enfermos. No dice nada la Biblia, nada más que Jesús se detuvo, se sentó y los niños venían a él. Yo admiro profundamente a todos aquellos que tienen un ministerio con la niñez, porque estar con la niñez es crear hombres y mujeres que van a ser hombres y mujeres derechos, hombres y mujeres de Dios, hombres que van a ser marcados. Jesús ha hecho un montón de cosas mientras caminó por la tierra. Yo puedo nombrar 2 o 3 que me han impactado, algunas las he hablado con ustedes, se las he contado, como fue la hija de Jairo cuando la resucitó, también cuando fue el hijo de la viuda de Naín, que él frenó el féretro, frenó toda el circo que venía con los que lloraban y los que llevaban el féretro, y trajo de vuelta a la vida a esa criatura, a ese chico. También nos habla que Dios, el Padre, en su momento llamaba a los chicos, y llamó a un niño llamado Samuel, cuando estaba durmiendo y le llamaba, Samuel, 1, Samuel, 2, hasta que Samuel fue y habló con el jefe de la iglesia, de la sinagoga, y le dijo, ¿qué hago? Respóndele. Qué importante es para nosotros los que somos adultos poder enseñar a los niños a escuchar a Dios, porque escuchar no es lo mismo que oír. Escuchar a Dios es poner atención, entender, razonar, poder adquirir algo que Dios nos quiere decir. Oír podemos oír todos. Podemos oír que pasa un auto por la ruta, podemos sentir a alguien que está caminando, podemos sentir a alguien que está tocando un timbre o alguien que está hablando al costado. Pero escuchar es algo más profundo, llega hasta dentro de nuestra alma. En este caso vemos que eran presentados los niños al Señor, como en la iglesia, ¿no? Cuando nace un bebé y los papás vienen para presentarlo y el pastor o el obrero de turno ora por él y dice, Señor, te presentamos a esta criatura. No decimos lo bautizamos, no hacemos como algunas religiones que hasta que no es bautizado la criatura no es considerado ni siquiera un ser humano, es algo. Hasta que pasa por el agua, entonces es una criatura. Acá le presentamos los niños al Señor, le damos gracias por tener esa criatura. Sin embargo, el primer versículo nos dice que los discípulos se enojaban. Los discípulos decían, sáquenlos, llévenselos de acá, no molesten al maestro. Parece que históricamente los discípulos querían quedar siempre bien con el maestro o quería que el maestro se juntara con la gente de poder para no ser tan criticado, para que las autoridades eclesiásticas o políticas de la época no lo tuvieran en cuenta. Era como que no era importante que estuviese con los leprosos, con las mujeres, con los recaudadores de impuestos, con tanta gente que quizás no era bien visto, no era políticamente correcto. Y entre ellos entraban los niños. Era como una pérdida de tiempo. Jesús, que no era ni lento ni perezoso y que estaba, no un paso, 25 kilómetros adelante de los discípulos, siempre tuvo la palabra justa, con autoridad, pero a la vez con amor, para decirles que ellos eran los importantes en ese momento y siempre. Yo me tomé el trabajo de buscar en internet algo muy duro, algo que diariamente lo vivimos, quizás lo sabemos, quizás lo oímos, pero no lo escuchamos. Hace un tiempito atrás salió un informe de UNICEF,
Ustedes saben que UNICEF es lo que nuclea a nivel mundial la ayuda a los niños, está en todos lados. Aquí en Argentina de vez en cuando en televisión sale Un Sol para los Chicos, se recaudan fondos. Y sacó un informe a nivel mundial conocido, que debe ser mucho más grande. Pero como todo también es política, como todo también es algo en lo cual no conviene saberlo, porque atenta contra el Hijo de Dios, porque atenta contra aquellos que queremos llevar la palabra del Señor. Y dijeron que en el mundo existen más de 200 millones de niños que trabajan en estado de esclavitud. 200 millones, casi 5 veces lo que es Argentina. Que hay más de 50 millones de niños en el mundo que son utilizados como objetos sexuales. Terrible. No es algo tan simple. Jesús ponía sus manos y el hombre desvirtuó todo. Toda la obra de Dios fue desvirtuada. También nos dice que en el año, en el mundo, hay más de 70 millones de abortos. Algo terrible. Yo cuando leía esto me imaginaba el cielo, ¿no? Como yo les dije en alguna oportunidad, seguramente, como nos dicen en las historias, va a estar Pedro con un libro de actas diciendo, a ver, tu nombre, Daniel. Bueno, Daniel, estás anotado, pasá. Pero yo me imagino un cielo lleno de niños. No sé por qué, pero me imagino que está lleno de criaturas. No solamente gente adulta, gente joven, sino lleno de niños. Todos aquellos que a lo largo de la historia, desde Adán y Eva hasta hoy, no han podido crecer, no han podido llegar a cumplir esa misión que era nacer, crecer, tener una familia, conocer a Dios, llevar su palabra. Millones de niños a lo largo de la historia que no pudieron escuchar la palabra del Señor. Hace un tiempito atrás escuché que el mayor avivamiento que se está viviendo hoy en el mundo está sucediendo en China. Desde que China se transformó en un país el cual es más capitalista que comunista, las iglesias están reverdeciendo, están saliendo a la luz, se están convirtiendo por miles, por millones de personas. Pero lo importante de esto es que los niños están conociendo al Señor, como cuando muchos, como en mi caso, lo conocemos desde que nacimos, de la escuelita dominical, de la escuelita bíblica, de Exploradores del Rey, que nos enseñaban la palabra del Señor todos los domingos a la mañana. No era difícil levantarnos a las 8:30 para ir a la iglesia a las 9 y a las 9:30 estar en la escuela bíblica y tener un versículo de memoria, llevar la Biblia, el cuaderno para anotar la lección y recordar cada una de las historias que los maestros con tanto amor nos habían preparado durante la semana. Yo tengo los mejores recuerdos de la niñez. Realmente haber conocido al Señor desde que nací, aunque ser hijo de pastor no siempre es lo más fácil. Te da licencia para algunas cosas, pero por otro lado tenés una vida muy acotada con tus padres, porque tus padres al ser pastores están con mucha gente y tenés que ir acostumbrándote a convivir casi con la soledad. ¿Y quién se transforman en tus amigos? Maestros de escuela dominical, el hermano que está en la puerta de la iglesia y te abre la puerta, el ujier, los servidores, las hermanas que presentan la Santa Cena o la Cena del Señor, se transforman en esos brazos de Jesús que por ahí no llegan siempre a estar tus padres. Tengo el mejor de los recuerdos. Para mí leer la Biblia es recordar, como voy a decir una palabra muy antigua, cuando yo era chico las historias se pegaban en una pantalla como de felpa que se llamaba planelógrafo y estaban los dibujitos. Entonces para mí leer la Biblia es recordar lo que mis maestros de escuela dominical me habían enseñado. Y cuando me acordaba de este pasaje, veía a un Jesús joven sentado con niños alrededor, había también unas ovejitas, y que Jesús los bendecía. Los bendecía de tal manera que esos niños estaban sonrientes en la foto. Y yo lo quería trasladar a la actualidad cuando cada uno de nosotros tenemos la posibilidad, no solamente, vuelvo a repetir, hablar con adultos. Hablar con adultos es muy fácil, es muy sencillo. Aunque parece que fuera complicado, es muy sencillo. Porque el adulto siempre te va a decir sí para quedar bien o te va a decir, no sé, lo voy a pensar. Pero un niño es sencillo, es simple.
no tiene dos vueltas. Una criatura, cuando le decís que Dios lo ama, lo toma y dice, Dios me ama. Dios me cuida cuando estoy solo. Cuando mis papás se van a trabajar y yo me tengo que quedar solo porque nadie me puede cuidar, la maestra de la escuela bíblica, esa señora que viene de una iglesia y me trae la merienda a mi barrio, que no es el mejor barrio porque ni siquiera puedo elegir lo que quiero comer, sino que esa señora, ese caballero, ese chico, esa jovencita, con mucho amor me trae algo y me cuenta que Jesús me ama. Eso me ayuda a creer que Jesús me ama. Eso me ayuda a creer que esa pared muy finita que me divide del exterior me está cuidando el Señor. Jesús acá dice que ponía sus manos y los bendecía. Yo quiero animarte a decir, y te digo que cuando vos orás por una criatura, sos una extensión de Jesús. Dios está usando tu mano para bendecir a esa persona. A esa personita, como dice un cantante, esos locos bajitos. No es bíblica esa expresión, lo sabemos, pero esos locos bajitos que nos hacen reír, que nos hacen emocionar, como hace poquito estaba viendo en el grupo de la iglesia, que habían subido de un chiquitín que bailaba chamamé. Y cómo estaba, pero feliz como se movía. Me causaba emoción y gracia verlo, porque no tenía inhibición. Nosotros los adultos sí tenemos inhibición. Cuando tenemos que decir algo, buscamos las palabras justas, las palabras que queden bien, las palabras que lleguen, las palabras que no ofendan, que si decimos algo va a ser algo que por ahí el hermano le puede caer mal, entonces buscamos en un libro, en el diccionario. A un niño no. A un niño le decís, Juancito, qué lindo que estás hoy, ¿eh? Te vas a portar bien, ¿no? Y Juancito ya se pone feliz. Ahora a un adulto le decís algo y el adulto te va a cuestionar todo. Bueno, pero ¿por qué perdí esto? ¿Por qué perdí lo otro? ¿Por qué no tengo acá? ¿Por qué no tengo allá? Y ahí es donde vemos realmente cómo es si escuchamos o oímos a Dios. La palabra del Señor nos dice que Él cuida de las plantas, de las aves, de los animales del campo, de esas palomas que vemos cuando vamos por la calle, que siempre encuentran algún bichito, alguna semillita para comer. No es al azar. El Señor, nuestro Padre, cuida de ellos. ¿Cuánto más de nosotros? La palabra del Señor dice también que, de cierto os digo. ¿Qué quiere decir? Te digo, adulto, joven, mujer, anciano, de cierto te digo, que si no me recibís como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Parece muy sencillo y a la vez complicado. Volver a ser como un niño. En la Biblia nos dice 2 o 3 partes cuando Jesús se confrontó con personas que le decían cómo tenemos que hacer para entrar en el reino de los cielos. Uno fue Nicodemo en San Juan, le dijo, tenés que volver a nacer, Nicodemo. No importa todo lo que sepas, tenés que volver a nacer. Imposible volver al vientre de mi madre, le dijo. No, tenés que nacer adentro. Tu corazón debe ser cambiado. En otro momento también, en Mateo 8:18 dice que 2 de los discípulos le dijeron, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, aquel que es como un niño. Siempre el Señor daba ejemplos de niños. Siempre el Señor decía que los niños tenían privilegios. Nosotros nos hemos olvidado de ser como niños. Buscamos siempre agradar de una manera quizás hasta la no natural, con tal de llegar, de escalar, de estar, de posicionarnos en el lugar que sea un trabajo, sea un estudio, sea la iglesia. Yo te animo a que puedas volver a ser como un niño. El Señor dice que los bendecía. El Señor dice que les daba su bendición, que los amaba, que los quería, seguramente los abrazó. Si vos tenés más de un año en el camino del Señor, o muchos años, seguramente no tenés muy fresco cómo fue aquel día que vos viniste por primera vez aquí o a cualquier iglesia, o a una campaña, y seguramente llegaste de adulto con necesidades, rogándole al Señor que te curara, que te sanara, que te librara el alma, el espíritu, la mente, lo que fuere.
Quizás no siempre recordamos cómo llegamos a los pies de Jesús, pero llegamos como un niño, como cuando necesita algo y le dice al papá o a la mamá o a la persona que tiene como referente: tengo hambre, tengo frío, necesito algo. Y un día nosotros llegamos así a los pies de Jesús y éramos como niños. Después nos empezamos a aburguesar. Bueno, empezamos a crecer, ya no tomamos leche, ya no leemos los pasajes comunes, empezamos a crecer, pero nos olvidamos la esencia de lo que nos dijo el Señor. Tenés que ser como un niño. ¿Por qué como un niño? Porque el niño es inocente. El niño lo cree, no necesita que le expliquemos muchas cosas. Los niños de hoy son muy diferentes a los niños cuando yo era chico. Por ejemplo, cuando yo era chico, a los 10 años, todavía jugábamos a la bolita, con figuritas, a la escondida, tocábamos el timbre y salíamos corriendo para que el vecino no nos viera. Hoy un nene de 4 o 5 años maneja un celular, una tablet, una compu. Mi hijo tiene 22 años y se crió arriba de mi falda desde bebé, atrás de una computadora. Tiene 22 años, pero sigue siendo un niño para mí. Como seguramente tu hijo o tu nieto sigue siendo, por más que tenga muchos años, esa criatura. ¿Y sabes qué? El Señor nos sigue viendo como niños. No nos ve como que tuviésemos 20, 30, 50 o 80 años. Para Él somos niños desde los 0 hasta los 99 años masiva. O sea que podemos llegar hasta los 120. Seguimos siendo niños para el Señor. El Señor nos dice que siempre va a estar con nosotros. El Señor bendijo a los niños y dijo: tomándolo en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Qué hermoso, ¿no? Si cuando pasamos adelante, hoy, como hace unos cuantos meses, no podemos estar en una iglesia, no podemos estar dentro de un templo, no podemos pararnos, sentarnos, cantar, regocijarnos, estar alegres, charlar antes de que empiece el culto, charlar posterior, irnos junto con algún hermano o hermana, estar afuera, escuchar la alabanza. No, hoy no nos es permitido, no podemos hacerlo. Lo hacemos en nuestro hogar, lo hacemos en nuestra casa. Escuchamos música, escuchamos alguna palabra, y sé que es igual, pero no es lo mismo que estar en comunión, en armonía, todos juntos. Como cuando estaban en el aposento alto, más de 120, juntos, unidos. Hoy no podemos, pero sí espiritualmente podemos estar unidos. Sabemos que por un celular decimos algo y hay un montón de hermanos atrás que van a estar orando, que van a estar clamando, que nos van a estar dando aliento, nos van a estar dando ánimo, porque actuamos como niños. El niño actúa pidiendo auxilio. El niño siempre pide auxilio, de la misma manera que cuando dice gracias, lo dice de corazón. No está buscando un doble beneficio, no tiene un doble doblez. Por eso, cuando me detuve en estos 4 pasajes, estos 4 versículos tan chiquitos, tan perdidos casi en la Biblia, quiero ser como ese niño, quiero seguir siendo como ese niño. Yo te animo a que quieras vos volver a ser como un niño. No quiere decir que seas inmaduro, que empieces a hacer a la edad adulta cosas de una criatura, sino que tu corazón, tu alma, tu sentir sea como el de un niño. Recordá que el día, si no naciste en el camino del Señor, recordá que el día que viniste a los pies de Cristo, venías necesitado. Nadie entró a una iglesia tirando cohetes al aire porque estaba feliz. La mayoría hemos venido al camino del Señor por una necesidad. Yo tengo un amigo que es un hombre grande ahora, que él conoció al Señor de una manera rara. No conoció al Señor como conocemos muchos en una iglesia tradicional. Él tiene un taller, ahora está jubilado, y su hijo, que era chiquito, tenía 4 o 5 años, agarró una botella de un desinfectante de camiones y se la tomó. Ácido, se estaba muriendo. Y este hermano, lo único que atinó a hacer, sin conocer a Dios, sin conocer nada de Dios, porque según él era una persona relativamente atea, no tenía concepto. Lo agarró al nene, lo subió al auto
y por la primera iglesia que pasó, se metió. Era una iglesia católica, no había nadie. Se metió, dice que lo puso en el piso y le dijo, Señor, nunca en su vida lo había dicho. Dice, Señor, devolvémelo, no tengo a nadie. Yo soy como un niño también, no tengo a nadie. Y ese niño, que hoy tiene casi 40 años, Dios lo sanó en ese momento. Y toda esta familia sigue sirviendo al Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Nunca olvidemos de ser como niños. El Señor quiere que seamos así para poder entrar en el reino de los cielos. Vos imaginate de adulto estar en la presencia del Señor y tener la jovialidad de un niño, la simpatía, hasta la picardía de un niño, correr entre medio de otros niños, ¿vieron como los nenes cuando uno llega a algún lugar y se agarran de la pierna, aunque no te conozcan, o te dan un beso, o te dan un abrazo, o te dicen tío, tía, abuela, y no sos nada de esos niños? Bueno, imagínate lo mismo haciéndolo para el Señor, que Él esté ahí, te abrace, te toque, te acaricie y te diga, bienvenido eres a mi casa, sos mi hijo, sos un niño más. Eso es algo impresionante. ¿Sabés por qué? Porque nunca llegás tarde al camino del Señor. Nunca. Siempre estás a tiempo de ser un niño más en el camino del Señor. El Señor los bendijo a esas criaturas. No sabemos si fueron 4 o si fueron 100. No importa. Pero ¿sabes qué? El Señor, de la misma manera que bendijo a esos niños, quiere bendecirte a vos hoy. Quiere anotarte en el libro de la vida. Vieron como cuando los que hemos sido papá, llega un momento que tenemos que ir al registro civil a registrar a nuestros hijos y decir, bueno, mi hijo se llama Misael. ¿Cómo se llama el niño? Misael. Ah, qué nombre raro, me dijeron. Sí, Misael, un derivado de Miguel, del hebreo, era uno de los amigos de Daniel. Le conté toda la historia. Bueno, Misael, Estagliano, y lo anotaron. Desde entonces tiene ese nombre. Bueno, el Señor quiere lo mismo con vos, conmigo, con todos. Quiere registrarte en el libro de la vida. Quiere poner, Juan es mi hijo, Natalia es mi hija, Andrés es mi hijo. Y que quede registrado por siempre. Y mañana cuando estemos con Él, recordar juntos ese día y decir, vení conmigo, vos sos mi niño, vos estás conmigo. Vení a disfrutar eternamente de lo bueno que vamos a vivir aquí. Pero mientras estemos en la tierra, podamos ser de bendición para los niños, porque su palabra dice que lo que le enseñemos a un niño de pequeño del Señor jamás se apartará de su vida, y de grande seguirá sirviéndole. Quizás en el trayecto pueda tener muchas variaciones, pero de grande no se apartará de él su palabra. Yo te animo en este momento que podamos estar cerrando los ojos, que podamos estar teniendo un encuentro con el Señor y decirle, aquí estoy Jesús, soy tu niño, quiero que me bendigas. Allí donde estás, sentado, parado, quizás estás caminando, estás haciendo algo en tu casa, que puedas cerrar tus ojos y hablar con el Señor. Señor Jesús, soy un niño. Interiormente tú me conoces. Tú sabes todas mis aflicciones. Tú sabes todo lo que he vivido. Soy adulto, soy joven, pero necesito ese renuevo de ser un niño, como cuando tú abrazaste y bendijiste a esos niños cuando caminaste en la tierra. Abrazame, Señor. Anotame en tu libro, anotame en tu cuaderno, porque el día que te vea, quiero, Señor Jesús, que tú me reconozcas y yo reconocerte. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te animo a que vos, en el lugar que estés, le digas, Señor, quiero que tú seas mi Padre. Te acepto como mi Señor y Salvador. Algo muy simple, algo muy sencillo como un niño. Bendíceme, Padre. Y el Señor te bendecirá y cubrirá tus necesidades, de acuerdo a su voluntad. Y si estás enfermo, como Él hacía, ponía sus manos y eran sanados. Ten fe como un niño que no tiene dos dobleces, sino que cree. Créele al Señor, porque el Señor es fiel y justo
y jamás vuelve atrás, jamás se olvida de lo que te prometió y te ama y te va a amar hasta el último día que se pueda encontrar contigo en el cielo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga grandemente.